Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Ayer hasta altas horas de la noche se llevaron a cabo diferentes reuniones entre Valero y el gobierno de Aruba para tratar el tema de la reapertura de la refinería de la isla. Diferentes ejecutivos se reunieron para así poderle dar una posible solución a ese tópico que seguramente, si se llega a una decisión positiva, le haría un gran aporte a la economía de Aruba. En estos momentos se están llevando a cabo importantes reuniones entre el gobierno de Aruba y ejecutivos de Valero, quienes están tratando de cerca la situación de la reapertura de la refinería de la isla. Anoche hasta altas horas de la noche y hoy en la mañana continuaron con diferentes reuniones tanto con ejecutivos de Valero que están en Aruba y que llegaron de Estados Unidos, como también con miembros del gobierno que están envueltos en la temática para así poder llegar a los acuerdos convenientes tanto para la refinería como para los ejecutivos de Valero. Cabe resaltar que si esto se llega a concretar de una forma positiva y la refinería vuelve a abrir, el crecimiento de la economía sería notable. Fueron unos 400 miembros de la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas. Se movilizaron a la sede de la calle Viamonte para entregar una petición en la cual se presentaron sus reclamos. Uno de estos, los cuales son entradas para el próximo mundial y que no sean presentados en Brasil los antecedentes de los que vayan a viajar a la Copa del Mundo. Los manifestantes también pidieron la vuelta del público visitante a los partidos del fútbol local. Un grupo de fanáticos fue autorizado a entrar al edificio para entregar esta petición que ellos consideran pertinente. Desde la AFA, Asociación de Fútbol de Argentina, en todo momento se descartó que se le fuera a dar alguna entrada para la Mundial a los hinchas. Un grupo de fanáticos fue autorizado a entrar al edificio para entregar esta petición que ellos consideran pertinente. Desde la AFA, Asociación de Fútbol de Argentina, en todo momento se descartó que se le fuera a dar alguna entrada para el Mundial a los hinchas. Toda la movilización fue custodiada por un operativo policial que contó con más de 180 efectivos y con carros hidrantes. Las elecciones para presidente y vicepresidente en Colombia están a tan solo unos días. Los colombianos que residen en Aruba ya se inscribieron para poder emitir su derecho al voto, pero esto también ya se habilitaron las mesas y según lo indicado por el Consulado de Colombia, el material electoral ya está en la isla. Este próximo 25 de mayo, Colombia se alista para elegir a quién será su próximo gobernante para los próximos 4 años. En Aruba, también la comunidad colombiana que reside aquí se alista para emitir su derecho electoral y así poder contribuir con el sistema político que dirigirá la patria. Por este motivo, el Consulado de Colombia ya tiene en su poder el material electoral para que quienes inscribieron su cédula puedan emitir libremente su voto. El Consulado General de Colombia en Aruba se está alistando para poder asistir a toda la comunidad colombiana que se dirija a votar. A pesar que no se puede tener acceso al material electoral, cabe resaltar que este ya está en la isla. Pulso Latino está rumbo al Mundial. Nosotros nos dejamos contagiar por la fiebre mundialista. El técnico de la selección ecuatoriana convocó a 24 jugadores para el partido amistoso frente a Holanda. El entrenador también señaló el itinerario que cumplirá la tricolor ecuatoriana antes de este importante cotejo. La selección cumplirá su segunda presentación oficial de 2014. La Tri enfrentará a Holanda en cotejo amistoso. Para este juego, Reinaldo Rueda ha convocado 24 jugadores. Las sorpresas son Leonel Ramírez y Carlos Grueso. Los dos actúan en Alemania. Han hecho méritos, por ahí Cristian ha tenido un poco de irregularidad en las últimas fechas, pero igual sabemos el nivel competitivo que maneja de entrenamiento, las participaciones que ha realizado. Carlos se ha impuesto en un fútbol de mucha historia, mucha tradición de la Bundesliga. Rueda opina sobre el momento de Enner Valencia. Lo de Enner creo que es gratificante, ¿no? Todo Ecuador está celebrando. Para nosotros es motivo de gran satisfacción que tengamos un jugador en esa racha, con ese rendimiento, debutando a nivel internacional. Armando Huila, goleador del torneo local, también fue citado. El entrenador nos informa sobre el cronograma que cumplirá la Tri. La idea es que hagamos esa base con el grupo que sale de acá de Quito el día lunes
y los demás jugadores, de acuerdo a su situación en sus clubes, estarán llegando a Ámsterdam entre martes y miércoles algunos. Ecuador visitará a Holanda en Ámsterdam el 17 de mayo. La Celeste, el equipo uruguayo que jugará en el Mundial en Brasil, ya tiene su hotel resort de Sete Lagoas en Brasil. Nuestro enviado especial Monte Carlo de Uruguay, Mario Urbetti, nos muestra las instalaciones de este lujoso hotel. Mientras trabajamos en la producción de un próximo objetivo celeste, queremos mostrarle a través del Centro Monte Carlo de Noticias el que será el búnker de nuestro equipo seleccionado a las órdenes del maestro Tavares aquí en Sete Lagoas. Es el JN Resort. Véalo. Nos quedamos un par de días en este centro especializado en eventos de 600 hectáreas y propiedad de Joaquín Neri, millonario y asiduo veraneante en Punta del Este. En total son 72 habitaciones, aunque el sector más moderno será el que utilizará la delegación celeste. El silencio es realmente excepcional, aunque está rodeado por un tambo en el que se producen diariamente 2.000 litros de leche. La cocina tiene absolutamente todo lo necesario, así como la sala de juegos, que va a incorporar un TV gigantesco para ver los partidos de los otros equipos. En estos días, las instalaciones son inspeccionadas por una delegación de la AUF, que pidió especialmente una serie de aparatos a ser instalados en esta amplia sala y que serán alquilados la semana que viene. Un detalle a mejorar es la velocidad de internet. En tanto, el Estadio Yacaré, en la propia ciudad de Sete Lagoas, será el lugar de entrenamientos de los dirigidos por Tavares. Luce bien, el pasto ha sido replantado por exigencia de la FIFA y en un par de semanas estará al 100%. En unos días, en Objetivo, todo esto al detalle. En el departamento del Cauca ya arrancó la Copa del Mundo, se le podría llamar el Mundialito. Serán las 32 selecciones, las mismas que participarán en Brasil 2014, pero conformadas por pequeños de la región colombiana. Veamos de qué se trata. Son niños de la población vulnerable de la capital del Cauca los que representan a las 32 selecciones que participarán del Mundial de Fútbol. Lo único que importa aquí es que nosotros nos divertamos. Un colorido desfile por las calles de la Ciudad Blanca hizo parte de la inauguración de este singular evento que busca incentivar la práctica deportiva entre estos menores. Son muy buenos equipos y que hay que dar la pelea, hay que ver quién es el que gana. El alcalde del municipio, Francisco Fuentes, fue el encargado de llevar la réplica de la Copa del Mundo, trofeo por el que lucharán más de 500 niños payaneses. Todos los clubes del mundo, especialmente en Europa, están desfilando y participando tantos colombianos que les ha ido también. Ojalá de aquí salga ese semillero. En la jornada inaugural se disputaron 8 partidos y la gran final, que coincide con la apertura del Campeonato del Mundo, se jugará en el Monumental de Popayán. Seguimos la ruta del equipo periodístico de Ecuavisa, que viaja hasta Brasil por carretera. En su tercer día de esta incomparable aventura se reporta desde Chiclayo, en Perú. Expedición periodística al Mundial sobre Ruedas. Esto es el tercer día en el Mundial sobre Ruedas. Hoy avanzamos desde Máncora, Sullana, Piura, Lambayeque hasta llegar a Chiclayo. 396 kilómetros. Tras 3 horas de viaje nos recibe Piura, fundada como San Miguel de Piura en 1532. Tiene 430.000 habitantes. Entre sus atractivos destacan la iglesia de la catedral, hecha con cerámicas precolombinas. Su plaza de armas es el lugar céntrico y paso obligado de los turistas. Y nuestro paso por aquí ha estado marcada con una sorpresa que les tenemos para todos. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, son compatriotas también que están de paso por acá, hacen deportes extremos. Un mensaje. Bueno, les deseamos la mejor de la suerte y que la TRI este año en este campeonato mundial hagan lo mejor para que podamos tener una copa en casa. Y cuando dio la hora de comer, Mauricio nos llevó a otra de sus huecas, las 2 jarras. Entre toda la carta del menú, resaltó un plato llamado Mala Rabia. Lo llaman Mala Rabia y nos hemos reído incluso.
Está compuesto de un majado de verde con queso, tiene arroz, tiene frijol y también pescado. Así que esto dicen que generalmente lo venden los viernes. A esto le puede acompañar con una clásica bebida refrescante, conocida como clarito. El clarito en sí es el segundo agua de la chicha de jora, pero es más dulce y no marea. En cambio, la chicha de jora es fuerte y sí te marea. Estamos a 90 kilómetros de Chiclayo y nosotros hemos pisado ya el desierto peruano. Es nuestro primer contacto. Ustedes pueden ver que hay un paisaje bastante hermoso en este punto, pero aquí también puede ser perjudicial para los filtros de los vehículos. Y ya está César con nosotros para que nos diga por qué sucede esto. Mira, Cindy, como tú puedes ver, estamos en un lugar que es bastante arenoso. Tenemos un fuerte viento que sopla por todo lado. Eso hace que la arena se levante. Esta arena que está vagando por toda la carretera va a terminar necesariamente en los filtros de nuestros motores. Es importante monitorear constantemente sus filtros. Al llegar a Lambayeque, nos llamó la atención sus dulces tradicionales, los llamados quincones. En honor a la película, cuentan que su inventor lo puso así. Es un dulce tipo alfajor, nos comenta Lucha. A base de la hacen de puro huevo, la galleta. De puro huevo la hacen la galleta, la masa la hacen de puro huevo y le ponen al centro para que pueda disfrutar el dulce. Así, cada vez, kilómetro a kilómetro, nuestro reto está más cerca. Expedición periodística al Mundial sobre Ruedas. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.